Amigos, amigas, ¿cómo están? Les habla nuevamente Leonardo Aja. En esta ocasión voy a desarrollar un reel de videos, es decir, van a ser varios, pero que van a tener un hilo conductor común. Voy a estar desarrollando la idea de factores en contra del desarrollo. Y voy a hablar obviamente desde mi saber como psicólogo y desde las áreas en las que yo me desempeño. Se nos viene la pospandemia. La pospandemia. El mundo allá afuera estructuralmente va a seguir siendo igual. Los puentes, los hospitales, las escuelas, los carros, en fin, eso va a ser igual. Pero el escenario, la dinámica social que vamos a tener que empezar a desarrollar va a ser muy diferente. Entonces pueden estar ustedes seguros. Esta pandemia transformó la vida tal y como la conocíamos hasta antes de llegar a todo lo que hemos desarrollado en este momento. Entonces, ¿qué tan preparados estamos para la pospandemia? Entonces, por eso pensé en aquellos factores que van en contra del desarrollo. Y voy a comenzar con el primero. Primer factor que va en contra del desarrollo: la ignorancia. Ese es terrible y es peligrosísimo. ¿Y por qué peligrosísimo? Voy a dar una idea que pareciera como sacada de una teoría conspiratoria. Y a lo mejor lo es, quién sabe. Hay ocasiones en donde yo creo que en ciertos segmentos, en ciertos sectores, ciertos gobiernos o ciertas naciones, les interesa que el pueblo sea ignorante. Les interesa. ¿Por qué? Porque es que un pueblo ignorante es más fácil de manejar, controlar, manipular y someter. Sí, señores. Un pueblo ignorante, una comunidad ignorante o una persona ignorante son más fáciles de manejar, controlar, manipular y someter. Y esta anécdota siempre que tengo la oportunidad de compartirla, y el escenario fue ahora. A veces cuando se habla de que se está trabajando por una educación de calidad, aquí en mi país, yo vivo en Colombia, pero yo sé que hay personas de otros países, Chile, Argentina, México, que también ven. Entonces, en mi país se habla de que se va a promover una educación de calidad y hay todo un debate acerca de si en los colegios oficiales o públicos del Estado se extiende la jornada para que tenga el mismo tiempo de la jornada de los colegios privados, ¿sí? Básicamente porque en los colegios estatales la jornada es de 6 horas, en tanto que en los colegios privados la jornada es de 8 horas, 8 horas y media. Y pues esas 2 horas en teoría marcarían una diferencia significativa en las posibilidades de la calidad de la educación. Pues bien, cuando empezaron con toda esta historia de por una educación de calidad, yo dije, ¿cómo? ¿Vamos a volver a tener nuevamente una educación de calidad en las escuelas públicas? Y alguien me decía, Leonardo, ¿a qué te refieres? No seas sarcástico. ¿Cómo así que nuevamente? Y yo, sí, nuevamente, porque cuenta la leyenda que hubo una época en que no 1, ni 2, ni 3, no eran casos aislados. Muchísimos colegios estatales tenían unos estándares de calidad absolutamente envidiables, como lo oyen. No voy a decir nombres porque lo que voy a decir ahora es comprometedor, pero vamos a hablar de el colegio XYZ. Papá vigilante, mamá empleada del servicio doméstico, habitantes en un sector de Bogotá de estrato 2. Y lograron, con mucho esfuerzo y mucho ahínco, un cupo en el colegio XYZ. Una vez que lograron el cupo en este colegio,
este vigilante y esta modesta empleada del servicio doméstico, ellos ya descansaban. Y la única recomendación para su hijo era: mi hijo, no vaya a hacer bobadas, no vaya a hacer estupideces, no se haga echar, porque este colegio es lo mejor que le ha podido pasar a usted y a la familia. Y entonces ellos hacían todo el esfuerzo para lograr un cupo en este colegio. Y alguien diría: pero ¿por qué esas expectativas tan elevadas? Porque resulta, pasa, sucede y acontece que el chico que estudiaba en este colegio, si estudiaba ahí, las probabilidades de poder ingresar a la Universidad Nacional eran del 95%. ¿Y por qué el 95%? Porque ese era el margen de colocación, o ese era el porcentaje de colocación que tenían los estudiantes de este colegio a la Universidad Nacional. Y todos saben que ingresar a la Universidad Nacional no es fácil, no es sencillo. Y para ingresar a la Universidad Nacional no hay palanca que valga. O sea, tú entraste a la Universidad Nacional con tus propios méritos. Punto y se acabó. Y como la Universidad Nacional es una universidad tan altamente demandada, pues cada semestre se presenta muchísima gente. Pues bien, en ese entonces, aquellos que estudiaban en este colegio, en el colegio XYZ, ya tenían la tranquilidad de saber que estaba garantizado en un 95% de que iban a ingresar a la Universidad Nacional. Y habiendo ingresado a la Universidad Nacional, definitivamente el rutero socioeconómico de esta familia iba a cambiar, porque finalmente iba a haber un profesional en la familia. Esto suena como de locos, ¿cierto? No, esto no es de locos, así era. Uno podría mirar los archivos históricos, los registros históricos del ICFES y mirar que no en uno, ni en dos, ni en tres, en muchos años hubo colegios estatales que ostentaban las 10 primeras posiciones a nivel nacional, ¿sí? Y colegios no solo de Bogotá, sino de muchas otras ciudades, de Bucaramanga, de Medellín, de Cali. Eso suena fantástico. Colegios nacionales, estatales, que ostentaban los primeros puestos en mi época se llamaban pruebas del ICFES, hoy se llaman pruebas saber. Pues sí. Pero hubo una serie de reformas, simplemente lo menciono, que llevaron clara y francamente a un detrimento en la calidad de la educación. Consecuentemente, un deterioro en la capacidad de los estudiantes que se empezaron a formar sobre este nuevo modelo educativo. Lo dijeron los expertos, lo dijeron las personas que sabían. Es más, en esa no convocatoria, sino en ese foro que hubo en 1990, la reunión de los 10 grandes sabios, la consigna de los 10 grandes sabios era: hay que apostarle a la educación de Colombia. Pero simplemente, si se le apuesta a la educación en Colombia, creo que hay un libro que se llama Colombia, al borde de la oportunidad, en donde están consignadas las recomendaciones de los 10 grandes sabios. No recuerdo el nombre de todos, pero voy a decir algunos. Ahí estaba el muy respetado y admirado Carlos Eduardo Vasco. Ahí estuvo Rodolfo Ginás, Manuel Elkin Patarroyo, Gabriel García Márquez y otros más que no recuerdo en este momento, pero es fácil conseguir el documento. Sin embargo, no siguieron las recomendaciones de los 10 grandes sabios. Por lo menos el doctor Carlos Eduardo Vasco, este señor sabe muchísimo de educación. Mucho es mucho, solamente brillante. Bueno, ahora ya entienden por qué me refiero a que la ignorancia y una mala educación lo que incrementa es la ignorancia. Es un factor que va en contra del desarrollo. Entonces, para lo que nos viene en la pospandemia, de una vez te digo, no vamos a esperar a que el sistema educativo de manera global se transforme. Eso puede tomar mucho tiempo, muchos años.
Tú debes comenzar contigo mismo. Porque es que la ignorancia no es una condición obligatoria. En últimas, es algo que se escoge. Tú, con procesos de autodidactismo, y después voy a desarrollar un video específicamente sobre eso, el gran poder que tiene el autodidacta. Pero ya de una vez les voy señalando el rutero. Tú, si empiezas a desarrollar tus habilidades de autodidacta, puedes empezar a alejarte significativamente de la ignorancia y estar en una posición competitiva, no necesariamente laboralmente, pero no está de sobra, en una posición competitiva frente a este gran reto que se va a proponer en la pospandemia. Entonces, primer factor que va en contra del desarrollo, primero, la ignorancia. Algunos dicen que no, es que la educación es costosa. ¿Costosa? Prueba el costo de la ignorancia a ver cómo te va. Bueno, entonces ahora seguiré con el siguiente tema. Por favor, no te quedes con esta información. Difúndela para que todos seamos partícipes de un cambio favorable. El momento lo demanda y así lo exige. Y mira a ver qué empiezas a hacer tú para salir de la ignorancia y empezar a volverte un buen autodidacta. Ya veremos después qué va a pasar con las estructuras de la educación formal. Hasta luego.